tardes. Espero todos estén muy bien. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo Revival Evening. Estábamos esperando que la lluvia bajara un poquitito, pero no parece que vaya a pasar, así que voy a hablar un poquito más alto de lo normal para que me puedan escuchar, porque tal vez ustedes no lo perciban, pero el ruido de la lluvia sí es bastante fuerte. Esperamos que estén muy bien, estamos felices de traerles nuevamente palabra del Señor. Hoy seguimos con Es Tiempo, nuestra segunda serie en Revival, y hoy es tiempo de cosecha. Hoy es tiempo de cosecha. Muchísimas personas piensan que la cosecha es fácil, que es una cosa súper divertida, como ya sembré y me esforcé durante la siembra, ahora lo que sigue es fácil. No siempre, pero sí hay cosechas que valen ese sufrimiento, que valen ese esfuerzo. Hace algunos días venimos con esta serie y pues hoy vamos a hablar, estoy súper emocionada, no tienen idea qué tan emocionada estoy de hablarles del tiempo de cosecha. El tiempo de cosecha es tiempo de conquista. Es ese momento en el que después de esforzarnos tanto, vamos a recoger literalmente los frutos de nuestros esfuerzos. Pero antes de empezar a hablar del tiempo de cosecha, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas siempre y tu amor nos envuelve, Señor. Gracias por amarnos primero, por escogernos, Señor, antes que dijéramos sí. Gracias, Señor, porque tu amor se manifiesta de formas poderosas, Señor. Gracias por acompañarnos en nuestro caminar positivo y en el no tan fácil. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en medio de la tormenta traes paz, porque en medio de las dificultades traes fe, das esperanza, como nadie más puede darnos. Gracias, Señor, porque tu promesa siempre está en nuestro corazón. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón para que podamos retener esta palabra, Señor. Que no sea solamente hoy que la escuchemos y la olvidemos. Que la retengamos, Señor, en nuestro corazón para usarla en el día a día, en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que pueda necesitarla. Gracias, Señor, por este ministerio, por el amor y el esfuerzo que has puesto en nuestros corazones para seguir adelante. Gracias, Señor, por los alimentos, por un techo sobre nuestras cabezas, por líderes espirituales que nos guían, que nos dan fe, por personas que aunque no son familia, se sienten como familia, y por aquellas personas, Señor, que comparten con nosotros el ADN. Por cada una de esas personas, papá, que has puesto en nuestras vidas, en nuestro camino, que son de gran bendición. Gracias, Padre Celestial, por tus muchas bendiciones. Señor, te pido que seas tú que hables, Espíritu Santo. Usa a tu sierva, Señor, para llevar tu palabra de la manera que tú quieres que sea sembrada esta semilla en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Súper feliz, como les conté. No solamente por traer palabra nueva, pero también porque hace poco, muchos saben, cumplí 40. Muy agradecida, los 40 no pudieron haberme encontrado de una forma más satisfecha, más feliz. Estoy muy feliz de llegar a 40, por supuesto, pero de que me hayan encontrado en estas circunstancias. Si alguien me hubiese dicho hace un par de años que yo iba a estar haciendo esto, me hubiese burlado, porque en realidad no estaba dentro de mis planes. Pero así es Dios, y le doy gracias por la oportunidad de ser usada en un plan tan maravilloso y perfecto como el suyo. Permiso. Como les decía, hoy es tiempo de cosecha. Es tiempo de conquista. Hablamos hace algunas semanas del tiempo de vencer a su faraón. ¿Por qué? Porque es necesario deshacerse de ciertas cosas, dejar atrás ciertas actitudes, ciertas formas de pensar para poder emprender algo nuevo. Hay situaciones que a veces nos atrasan,
¿verdad? Donde muchas veces nos sentimos cómodos o cómodas, pero nos atrasan, nos retrasan y no podemos llegar a algunas metas, a algunos objetivos que nos proponemos. Entonces, por eso nos deshicimos de nuestros faraones en esa primera parte. En la segunda parte hablamos del tiempo de siembra, tiempo de trabajo. Una cosa muy importante acerca del tiempo de siembra es que antes de sembrar hay que arar el camino. Y de eso se trataba, deshacernos de nuestros faraones, porque al arar uno prepara la tierra. Y cuando estamos arando, hay algo muy interesante que leí, cuando estamos arando la tierra, haciendo los huequitos para poner la semilla, hay que ver hacia el frente. Hay que estar concentrado en lo que se está haciendo. No se puede ver a los lados, mucho menos atrás. Hay que estar viendo hacia el frente para arar de la manera correcta, en línea recta. Por eso nos deshicimos de los faraones, el tiempo de siembra pusimos la semillita y Anthony les trajo la semana pasada el tiempo de transición, porque hay un tiempo de transición entre el momento que yo pongo esa semilla y el momento en que cosecho. Hay que tener paciencia, hay que regar las semillas, hay que esperar 8 o 9 meses, como dijo Anthony en el ejemplo del café, pero la cosecha llega. Todo ese esfuerzo que hicimos de arar, de sembrar, el tiempo donde nos esperamos para ver esa plantita crecer con toda su paciencia, con todo el tiempo, con tanto amor, sale un fruto verde, esperamos a que madure y finalmente podemos recoger nuestras cosechas. No es la última parte, faltaba una parte. Pero hoy vamos a hablar acerca de recoger esas cosechas. Y hay un escenario ideal para la cosecha, para la conquista. Estamos hablando de tiempos de cosecha donde vamos a recoger nuestros frutos, pero quisiera hablar más de una perspectiva de conquista. Qué bonito recoger el fruto y saber que es mío o que lo voy a vender, voy a hacer un profit, muy bien, pero qué bueno ese sentimiento de conquista, de que yo logré ese proceso completo y llegué hasta aquí, donde estoy saboreando mi fruto. Eso es una conquista importante. Y para eso, para hablar de la conquista, quiero utilizar el primer capítulo del libro de Deuteronomio, que es un libro muy chido. Lo he estado leyendo muchísimo últimamente. Pero quiero compartir con ustedes que la cosecha no lleva tanto trabajo como la siembra y no lleva tanto esfuerzo como el tiempo de transición. Sin embargo, sí tiene que haber un escenario agradable, un escenario planeado, planificado, porque no es solamente recoger y echar frutas. Eso es parte de la cosecha, recoger las frutas maduras, ponerlas en cestas, clasificarlas, pero hay también frutos que siguen verdes. Como explicó Anthony, si sembramos en enero, eso los vamos a recoger en septiembre, si sembramos en febrero, eso es en octubre y así sucesivamente. También hay frutos que se pudrieron, esos también hay que utilizarlos, hay que desecharlos de forma inteligente, usándolos como abono y demás. Entonces hay un escenario necesario para la cosecha. Y quiero empezar hablando acerca de ese escenario en Deuteronomio 1, en el versículo 8. Porque el tiempo de conquista requiere creer. Para que usted sembrara y pasara ese tiempo de transición, usted tiene que haber creído en su corazón que ese fruto iba a crecer y que usted en algún momento iba a poder recogerlo. Así que la conquista que viene con esa sensación tiene un sabor dulce, casi tan dulce como el de esa fruta. Dice Deuteronomio 1, versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Estas tierras de las que habla Moisés, que Dios nos promete, no siempre son literalmente tierras. Muchas veces son dones, propósitos, una vida de abundancia, una vida con perspectiva positiva, son bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y se las prometió a Isaac, a Abraham, hace muchísimo tiempo, pero esas promesas siguen vivas para nosotros, gloria a Dios por eso.
Pero para poder subir a esas tierras, para poder reclamar esas tierras que Dios nos promete, primero tenemos que creerle a Dios. Creerle a Dios por esas promesas que Él nos hace. Creer que Él tiene en mente su mejor plan para nosotros. Porque hay personas que no creen. No, ustedes tal vez no me creerían la cantidad de personas que piensan que el plan de Dios, mira, no sé si será tan bueno. Hay muchísimas personas. Sin embargo, cuando creemos en esa semilla que sembramos, cuando creemos en nuestro proceso de transición, de crecimiento, nuestra cosecha es positiva, es buena, es abundante. Así que primero tenemos que aprender a creerle a Dios. Créale a Dios por esas promesas que Él ya le ha hecho. Si el Señor a usted le dijo que usted va a ser papá, que usted va a ser mamá, créale a Dios por esa promesa. Aunque usted aún no esté casado, aunque no tenga aún pareja, créale a Dios esa promesa que Él le hizo a usted. Si Dios le prometió a usted un mejor trabajo, si Dios le prometió un trabajo, punto, créale a Dios por esa promesa. Ahí es donde empieza el proceso. Yo no puedo sembrar sin tener fe de que esa semilla me va a dar un fruto. ¿Cuál sería el caso? Entonces, esa es la primera cosa, la primera recomendación que les traigo yo hoy. Entender que las promesas de Dios son reales. Es que muchas veces nos cuesta creer. Son promesas tan grandes, tan bonitas, tan positivas, que nos cuesta creer, de verdad, que son las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero créale a Dios, porque esas promesas están tan vivas y tan fervientes como las que tenía Dios para esos hombres valientes que subieron a luchar y que probaron la victoria, aún cuando todos los odds estaban en su contra. Cuando todo decía van a perder, creyeron y actuaron en obediencia, y por eso lograron ver la mano de Dios. Por eso lograron conquistar esas tierras. Miren lo que dice el verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. El versículo 22 nos muestra que a pesar de esa promesa de Dios, que a pesar que Dios al pueblo de Israel le dijo, yo estoy con ustedes, aún así tuvieron duda y tuvieron miedo. Dice el verso 22. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Este versículo, el 22, habla de duda. Ellos tuvieron dudas, que no sé, para muchos las promesas de Dios no son suficientes. Dios, no sé si usted me prometió eso, pero no sé, mejor voy a mandar a fulano o a sutana para que ellos vayan a ver por allá cómo está la cosa en esa empresa donde usted me prometió que yo trabajaría, cómo están las condiciones con esa persona que usted me dijo que es la pareja que usted tiene para mí, cómo va mi proceso de cosecha. Voy a mandar a alguien más porque no estoy muy segura de la promesa que Dios me ha hecho. Entonces necesito que un ser humano, así es como funciona el miedo. Así funciona el miedo. Porque ese miedo que sentimos, esa duda, esa incertidumbre, nos orilla a tomar decisiones tan torcidas que en muchos casos tiene más sentido hacerle caso a lo que tiene que decirme un ser humano que a la promesa que Dios ya me hizo. Esa tierra ya es nuestra. La tierra ya es suya, la tierra ya es mía. Dios nos la promete. Y Él es un Dios de palabra. La tierra ya es nuestra. No hay por qué temer. Porque esos temores son los que nos empujan a tomar decisiones fuera de la obediencia de Dios. Y suena un poquito dramático tal vez, pero así es el miedo, así es como funciona. Cuando le permitimos
traspasar esa barrera. Cuando permitimos que se acerque lo suficiente, así es el miedo, así es como funciona, y a veces se disfraza. No siempre el miedo es evidente, a veces se disfraza de cuestionamientos, de dudas, de juicios que no nos permiten ver nuestra realidad, nuestra circunstancia real. Pero los versículos 23 al 28 dicen lo siguiente: y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que nuestro Dios Jehová nos da. Evidencia. ¿Usted está escuchando? Evidencia. Aún que Dios les había prometido, aún así, porfa, mandemos a fulano, sutano. Ok, mandemos, fulano, sutano, fueron, trajeron evidencia, trajeron palabras positivas, otras no tan positivas, pero por mucho lo positivo era más que lo negativo. Así que, verso 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y ojo, rebeldía no necesariamente quiere decir tirar pataletas o hacer una rebelión violenta. Rebeldía simplemente es no actuar en obediencia a Dios. Eso ya es rebeldía. No piense que tiene usted que hacer, no. Si usted no actúa en obediencia, ya eso se considera rebeldía. Verso 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Paranoia. Eso es lo que hace el miedo cuando se lo permitimos. Dios nos promete tierras hermosas, nos promete una cosecha grande, abundante, especial. Pero no podemos dejar que el miedo, que la incertidumbre, el miedo a lo desconocido nos separen de esa promesa. Ya Dios nos ha dado esas promesas, están a nuestro alcance, no están en nuestras manos aún, pero sí a nuestro alcance. Nos toca salir a luchar por ellas, y no es ni tanto, porque sabemos que no luchamos con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, un Dios eterno, de amor. No necesitamos nada más que su presencia para ir a esa conquista y volver victoriosos. No necesitamos nada más. Hay una cosa muy interesante en cuanto a la decisión que tomó Moisés de aún así mandar a los hombres, a los 12 hombres, uno de cada tribu, para que fuera a explorar las tierras y trajera palabra. Ellos sintieron duda. Dios hizo la promesa, ellos sintieron duda. Moisés les dijo: está bien, mandémoslo. Los hombres llegan con evidencia, y aún así, en el corazón del pueblo de Israel sigue habiendo duda, sigue habiendo miedo. Y ese miedo, esa duda, ellos lo presentaron de una forma rebelde. Yo hablé de una forma pasiva acerca de sencillamente no actuar en obediencia, pero ellos sí tuvieron algunos actos de rebeldía. Dice el verso 28: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Ellos, por supuesto, trajeron, como les dije antes, los 12 que subieron, trajeron palabra positiva, trajeron frutos, trajeron evidencia, pero también hablaron de algunas cosas, de la realidad de la tierra que había que conquistar. Hay gigantes, las ciudades tienen muros altos, y las ciudades son muy altas porque allí viven gigantes. Trajeron una realidad, pero lo que más me sorprende de este texto, del verso 28, es que los hombres de Israel
solamente se acordaron de lo negativo. No mencionan el fruto, no mencionan lo buena que era la tierra, lo buena que era esa promesa que Dios tenía para ellos. Se acordaron de los gigantes, de la ciudad amurallada, donde era todo alto. Se acordaron de la parte negativa de la promesa de Dios. Guardaron esa parte en su corazón. Y no solamente desconfiaron, murmuraron en contra de Dios, que les está haciendo una promesa de tierras hermosas, enormes y de bendición, y encima les dice: voy con ustedes. Pero aún así dudaron, murmuraron y se rebelaron. El miedo es un arma muy poderosa. Es un arma muy poderosa. Si una persona puede infligir suficiente miedo en otro ser humano, lo tiene en su control. Si un ser humano, dos seres humanos iguales, mismo tamaño, mismo peso, mismo coeficiente intelectual, pero uno de ellos puede infligir suficiente miedo en el otro, puede lograr que esta persona haga lo que le dé la gana. Literalmente, el miedo es un arma muy poderosa. Y es un arma que muchas veces usa un enemigo que todos tenemos en común. Porque todos tenemos a Satanás como nuestro enemigo en común. Aún la gente que le sirve. Hay gente que le sirve que piensa: aquí ya estoy acá, tengo muy malas noticias, porque el diablo todo lo cobra. Con eso nada es gratis, se lo garantizo. Pero volviendo a nuestro tema, eso es un arma, el miedo es un arma que muchas veces el enemigo usa en nuestra contra y ni cuenta nos damos. Porque si él puede meter en nuestro corazón, en nuestra mente, la posibilidad, esa posibilidad pequeña de que las cosas fallen, muchas veces esa posibilidad es suficiente para que no sigamos, para que no avancemos, para que nos paralicemos y empecemos a pensar en lo negativo, en los gigantes, en lugar de pensar en los frutos positivos, en los frutos grandes, en que esa tierra es mía, y si voy, solo eso tengo que ir a hacer, ir en obediencia, y es mía. Y eso es lo que muchas veces hace el enemigo. Siembra esa semilla negativa, siembra esa pequeña posibilidad de que su matrimonio no funcione, esa pequeña posibilidad de que ese ministerio, ese proyecto que Dios ha puesto en sus manos no funcione. Y si él puede sembrar esa semilla, ese temor, por tan pequeño que sea, en nuestra mente, es suficiente para que no hagamos nada. Pero ¿qué va a ir a hacer usted? ¿Cuál bendición? ¿A dónde va? Si usted ha vivido así 20, 30, 50 años, ¿por qué ahora necesita una bendición? Usted ha estado bien todos estos años. Nadie la va a escuchar. ¿Quién se cree usted para ir a hacer ese trabajo? Nos susurra ese tipo de cosas, y por supuesto llevamos 20, 30, 50 años viviendo sin esas bendiciones porque no nos hemos animado a ir a conquistarlas. No hemos tenido la decisión en nuestro corazón de decir: esto es mío, voy a ir por él. Solo tengo que hacer eso, ir. Dios hace el resto. Yo solo actúo en obediencia. Me muevo cuando él me dice que me mueva. No se deje imposibilitar, no deje que el miedo al fracaso o el miedo a lo que pueda pasar detenga ese plan tan perfecto, tan poderoso para su vida. Verso 29. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Él habla ahí de los gigantes, de los hijos de Anak que mencioné antes. Verso 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Moisés les recuerda al pueblo de Israel
porque aparentemente se les había olvidado todo lo que Dios había hecho, todas esas maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Se les había olvidado, y nos pasa muchos hoy día, se nos sigue olvidando todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, desde mucho antes que naciéramos. Generaciones atrás que nosotros ya venían bendecidas, abriendo puertas, abriendo caminos para que nosotros pudiéramos caminar en esos caminos bendecidos. Muchas veces se nos olvida de los lugares, de las circunstancias de las cuales Dios nos ha sacado. Se nos olvida que es el momento en el que llegamos a un callejón sin salida y empezaron a abrirse caminos de una forma u otra. Formas sobrenaturales, se abrieron caminos para que usted pudiera seguir su marcha en bendición. Porque así es Dios. Y muchas veces pasamos por la misma prueba, 2, 3 veces, y sufrimos y nos acongojamos la segunda y la tercera vez, tanto como la primera, porque se nos olvida que Dios en su fidelidad, en su misericordia, ya ha pavimentado el camino. Hay procesos que tenemos que pasar, porque de eso se trata el crecimiento. Pero créame, Dios tiene control de esa promesa. Dios está en control. Verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar, hasta llegar a este lugar. ¿Y cómo lleva un hombre a su hijo por el camino? Con amor, con paciencia, proveyéndole, escuchándole, asegurándose que no le falta nada. ¿Cuánto más nuestro Dios de amor nos lleva por ese camino, por difícil que sea? Sencillamente saber que Dios está ahí con nosotros es más que suficiente para caminar ese trecho sin siquiera preocuparnos. Verso 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habríais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con la nube de día. Todo lo que el pueblo de Israel vio no fue suficiente. Todo lo que vemos muchas veces no es suficiente. Y queremos postergar el plan de Dios. Señor, es que yo de eso no sé nada. ¿Cómo me van a dar a mí esa posición laboral si yo nunca he sido jefe? Señor, mejor me espero a que yo esté preparada, a que yo esté lista. Créame que usted no necesita ayudar a Dios. Usted no necesita prepararse. Usted no necesita estar listo. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe si usted espera hasta estar listo para ir a conquistar esas tierras? La fe se trata precisamente de en esas circunstancias donde no entiendo, donde no estoy muy seguro, igual voy. Igual me muevo, porque no es con mis fuerzas, no es con sus fuerzas, hermana, hermano. Es con las fuerzas del Todopoderoso, del Altísimo Misericordioso. Verso 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado, porque, y esto es súper importante, porque ellos decidieron no subir. Ellos decidieron, no, es que, mira, esto es porque Dios ya se iró contra nosotros, y que hay gigantes, no creo, no me suena. Y no subieron a conquistar las tierras. Entonces dice el verso 41, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte.
Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas. ¿Se pueden imaginar eso? Os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. No nos toca a nosotros decidir cuál es el tiempo de cosecha ni el tiempo de conquista. No nos toca a nosotros decidir cuándo queremos ir a pelear. El Dios Todopoderoso es el que tiene control de los tiempos. Él es el que tiene control del tiempo de siembra, el tiempo de transición, el de cosecha. Él tiene el tiempo perfecto. Él es un Dios de perfección, no de casualidades, ni vamos a ver, Él es un Dios de planes perfectos. Y usted es parte de esos planes, pero tiene que armarse de valor y creerle a Dios esas promesas. Quiero leer nuevamente el verso 25 porque para mí ese verso tiene muchísima información crítica, información muy importante acerca de lo que dejamos que definan nuestras decisiones. Dice el verso 25: y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Dios nos da. Para usted que aún teniendo evidencia tiene duda, que aún teniendo evidencia no sabe si salir a la conquista, si salir a la cosecha, para usted que aún teniendo evidencia de la grandeza, del poderío, de la fidelidad de Dios, no ha tomado la decisión de levantarse y hacer lo que Él le pide, créale a Dios. Créale a Dios, sus promesas son reales. Hay un libro lleno de promesas que Él ha cumplido. Créale a Dios y hay que ser realistas, hay que ser muy realistas. No siempre la evidencia es positiva, a veces la evidencia no es buena, no siempre la evidencia es me dieron el trabajo, muchas veces la evidencia es cáncer, muchas veces la evidencia dice muerte, muchas veces la evidencia dice divorcio, pleitos, finanzas limitadas, muchas veces la evidencia es negativa y carga nuestro corazón. Pero como hijo, como hija de Dios, esa evidencia negativa tiene que servirle a usted para creer con aún más fe. Porque créame, en los casos donde la evidencia no es tan positiva, Dios se glorifica de una manera superior. Dios se glorifica de una manera increíble, literalmente. Porque ya hay evidencia. Y esa evidencia negativa, Dios la va a usar para su bien. Para usted que dice, es que no tengo trabajo y de verdad no sé qué voy a hacer con la parte financiera. Dios se va a glorificar, créale. Es que ya me dijeron que yo soy infértil, no puedo tener hijos. Dios se va a glorificar, créame. Aunque esa evidencia negativa diga una cosa, que sea usted a quien Dios encuentre, a que la gente encuentre orando, que sea usted de rodillas en un lugar privado, adorando, alabando, dándole gracias a Dios por lo contrario que esa evidencia negativa dice. Que sea usted que se ha encontrado en fe, porque esa evidencia negativa lo que va a hacer es que Dios se glorifique de una manera más grande todavía, de una manera más fuerte, más poderosa. Pero usted tiene que actuar en fe. No puede orar con miedo, no puede creer desde el miedo. Sus plegarias, sus oraciones tienen que venir con fe. Desde aquí adentro, para que Dios use esa evidencia. ¿Sabe para qué va a usar Dios esa evidencia? Para que el diablo, para que el enemigo se vea estúpido, lo va a ridiculizar.
Dios va a usar esa evidencia negativa, esa evidencia que dice usted va a morir, usted va a quedarse desempleado por años porque nadie lo quiere contratar, esa evidencia que dice usted va a ser pobre por muchos años, esa evidencia que dice que usted no tiene la capacidad, que usted no tiene la inteligencia, que usted no tiene la potestad. Esa evidencia va a servir para que todos aquellos que se burlaron del hijo, de la hija de Dios, que creyó, que tuvo fe en su tiempo de proceso, en sus tiempos difíciles, esas personas van a tener que callarse. Esas personas van a tener que volverla a ver en asombro, van a tener que volverla a ver y felicitarla. Dios va a usar esa evidencia negativa para que todo aquel que no cree en Él, todos aquellos que se dicen ateos, que dicen, yo creo en Dios, pero no estoy seguro, es que el universo, todas esas personas van a ser testigos sin la capacidad de negarlo, porque hubo evidencia negativa, pero Dios se glorificó. Y ahora hay evidencia de que mi Dios, el Dios al que yo le sirvo y el Dios al que usted le sirve, es fiel. Para eso es esa evidencia negativa. Pero usted tiene que actuar en fe, hermano, hermana, tiene que actuar en fe. Tiene que creerle a Dios esas promesas que Él ya ha puesto sobre la mesa. Esas promesas que Él ya le ha dado. Y no lo dice Michelle, lo dice la palabra de Dios. Cuando usted cree, hermano, cuando su corazón está en el lugar correcto, el enemigo tiembla. Y puede sonar utópico, ¿cómo el enemigo va a temblar conmigo? Créeme, el enemigo tiembla cuando su corazón está en el lugar correcto. Cuando su mente está en el lugar correcto, el enemigo tiembla. Porque ya no tiene cómo agarrarlo, no tiene cómo amarrarlo con sus mentiras, con sus engaños, con sus cuestionamientos. Cuando usted le cree a la promesa de Dios, a pesar de la evidencia negativa, el enemigo tiembla porque algo se prende adentro suyo. Algo se despierta adentro suyo. Algo que no se puede apagar fácilmente. Algo que le dice cuando usted se levanta en la mañana, camine, muévase, levántese, camine a la conquista, camine a la cosecha. No vea a los lados cuando vaya a arar. Siembre su semilla, sea paciente. Pase por su proceso. Pase por ese tiempo que lo va a probar, que le va a preparar. Ese tiempo de transición prepara su mente, su corazón para esa conquista. Usted no puede subir esa conquista con faraones. No puede subir esa conquista con resentimiento, con odio, menos con miedo. Su transición, su proceso de deshacerse de sus faraones va a ayudarle a conquistar, a cosechar bajo las circunstancias correctas, para que su corazón pueda llenarse de gozo y de alegría cada mañana que usted se levante. Son 3 las recomendaciones que traigo para usted hoy. La primera, créale a Dios. Créale a Dios. La segunda, no nos toca a nosotros decidir cuál es el tiempo de conquista ni de cosecha. No nos toca a nosotros. Los tiempos son de Dios y nosotros actuamos en obediencia, con fe. Y la tercera cosa, su evidencia está ahí para favorecerle siempre. Siempre. Si su evidencia es positiva, créale a Dios por esa evidencia y dele gracias. Aún antes de haberlo hecho, dele gracias. Pero si su evidencia es negativa, si su evidencia le dice palabras duras, que le lastiman el corazón, que lo debilitan, su trabajo para llegar a esa conquista, a esa cosecha de una forma firme, es declarar. Abra su boca y hable de lo contrario que esa evidencia negativa está diciendo. Dígalo. Dios, yo estoy pasando por este momento, pero yo sé, Padre Celestial, que tú estás conmigo.
Señor, esto es difícil, me duele, Señor, no entiendo, Padre, no sé cuál es el plan que tienes para mí, no veo la luz al final del túnel, Señor, pero sé que estás conmigo. Yo sé, Señor, que ese papel dice infertilidad, pero Señor, yo creo en tu promesa. Yo sé, Padre Celestial, que llevo mucho tiempo desempleado, pero Señor, tú me has dicho que tienes el trabajo perfecto para mí. Yo sé, Señor, que llevo muchos días de no ver el dinero de la forma que me gustaría. Yo sé, Señor, que quisiera tener cosas bonitas para mi familia. Y sé que esa es parte de tu plan. Yo creo en tu plan, Señor. Yo creo en tu promesa. Declare, háblelo. Cuando usted le hace saber al enemigo cuál es su posición espiritual, él tiembla. Porque es bonito pensarlo y orarlo en silencio, todo eso es bonito porque Dios lo escucha. Pero cuando el enemigo sabe, cuando él sabe cuál es su posición en esa guerra espiritual, tiene que reconocerlo y echar para atrás. Él sabe que él no puede contra el que hizo el plan, el plan para su vida. Él sabe que ese no es contendiente. El enemigo lo sabe perfectamente y sería una pena, hermano, hermana, sería una pena que el enemigo crea más en su plan, crea más en su potencial que usted mismo, que usted misma. Sería una pena que el enemigo tenga más fe en esa promesa que Dios le hizo que usted. Hay un motivo por el cual él le convence que no suba a conquistar, que no salga a cosechar. Hay un motivo por el cual usted siente ese miedo, por el cual usted cuestiona, juzga, siente duda, porque él conoce la capacidad que Dios ha puesto en usted y que ha puesto en mí. Y utiliza esa duda, ese miedo, para esclavizarlo literalmente con barreras, barrotes alrededor suyo, donde usted camine, ahí van, lo limitan, le quitan el impulso de vivir una vida plena, feliz, con promesas que vienen de parte de Dios, no de otros seres humanos, ni de gente que lo quiere mucho, no, un Dios que lo creó, la creó usted con un plan perfecto, para glorificarse mediante usted. ¡Qué privilegio! Esa evidencia negativa, tengo que decir esto una vez más, esa evidencia negativa va a servir para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique de forma increíble. De forma increíble. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque la verdad se los dije desde el principio, súper feliz de compartir esta palabra con usted. Cuando yo pasé mi proceso de siembra, de transición y de cosecha, hubieron muchos sentimientos dentro de mi corazón, y fue cuando salí de ese proceso que escribí esta palabra. Dios la puso en mi corazón. No sabía para qué la escribía. Muchas veces Dios me pone a escribir cosas, no sé para qué las estoy escribiendo, pero actúo en obediencia y las escribo. Y hace algunas semanas esta palabra me tocó compartirla con otra congregación, con una iglesia donde me invitaron a compartir palabra del Señor. Y cuando la leía me recordó todo el proceso que pasé y el miedo que sentía. La gente a veces piensa que hacer esto es fácil. Pues si a ella siempre le ha gustado la cámara, seguro se divierte. Hacer esto, venir a hablar palabra de Dios aquí, no es fácil para nadie. Y cuando Dios me dijo la primera vez que tenía que hacer un live, yo estaba muy preocupada. La vez que hicimos la oración en vivo, yo decía, Dios, yo no sé si yo puedo hacer eso, Padre. Live en Facebook, mucha gente ni siquiera sabe de mis cambios. Que si me equivoco, Señor, que si digo mal algo, que si lo digo diferente a como tú quieres. Y Señor me dijo, tranquila. Y me moví con esa fe. Porque si Él me dice tranquila, ¿qué va a turbar mi corazón? ¿Qué me va a mover? ¿Qué me va a hacer sentir dudas? Si Dios a usted le ha dicho tranquilo, tranquila, crea en Él. Y si usted aún no ha escuchado ese tranquilo, esa tranquila,
apóyese en sus rodillas y busque la presencia del Señor para que pueda estar con paz y saber que su plan, que el plan del Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, Dios eterno, poderoso, de amor, es mejor que su plan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el que nos has traído palabra de poder, palabra, Señor, de ánimo, palabra, Señor, para que todo aquel que tenía su corazón en incertidumbre, todo aquel que estaba dudoso, Señor, dudosa de cuál era su siguiente paso, Señor, hoy pueda tener la certeza, Padre, que tú estás a su lado, que tú le acompañas en esa conquista que le has prometido, Señor. Que tú, Señor, estás en control de cada batalla que tenga que librar hasta llegar y ser dueño, Señor, de esas tierras. Gracias, Señor, por tu promesa de acompañamiento. Y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos pedido pruebas, Señor, de que tu promesa es fiel y firme. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos traído dudas ante ti, Señor. Perdónanos si hemos mandado a un hermano, a una hermana, a que vea y revise la tierra antes de ir nosotros por esa promesa que nos has dado a nosotros, no a aquel hermano ni a aquella hermana. Ayúdanos, Señor, a actuar en fe, a llenar nuestro corazón de fe, Señor, de creer que tu fidelidad es tan grande como ninguna otra cosa, Señor. Midamos del este hasta el oeste, de un extremo al otro. Ese es el tamaño de la fidelidad de nuestro Dios. Y te damos gracias por eso, Señor, por habernos escogido con un plan perfecto, incluso antes que te dijéramos sí. Te damos gracias, Señor, por creer en nosotros más de lo que aún nosotros creemos en nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por esas responsabilidades, por esos proyectos que parecen tan grandes que tal vez no podamos manejarlos. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias por tomar nuestra mano y caminar a nuestro lado, Señor. No solamente en los valles de sombra de muerte, pero también en aquellos días soleados y hermosos. Gracias, Señor, porque tu presencia se reafirma cada mañana cuando nos despertamos. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita y tu amor poderoso, Señor. Quédate, Espíritu Santo, con cada uno de nosotros. Quédate en cada hogar, Espíritu Santo, y llena esos vacíos. Llena, Señor, esos lugares donde hay tristeza, con alegría, con gozo, Señor. Ese gozo que solo tú sabes dar, Padre. Llena, Señor, esos lugares donde hay incertidumbre, con paz, Señor, con fe, con esperanza. Lleva, Señor, compañía donde hay soledad. Lleva alimento, Señor, alimento espiritual y alimento físico, Señor, a todo aquel que lo necesite. Lleva, Espíritu Santo, tu poder a cada hogar donde sea necesario. A cada hogar donde no saben que te necesitan, Espíritu Santo, hazte presente. Hazte presente, Espíritu Santo, y muestra tu poder para que surja la fe y cada uno pueda moverse a pesar de la evidencia negativa que la vida le ha presentado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia divina y exquisita. Alabamos tu nombre, Dios bendito y todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por compartir una semana más con nosotros. Es una bendición de verdad para nosotros ser usados por Dios. Gracias nuevamente por acompañarnos y espero que Dios les bendiga de una forma muy grande. Nos vemos el sábado.